Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Inclinamos nuestros rostros y pedimos la bendición del Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por bendecirnos en esta tarde, noche, al permitirnos estar aquí en tu templo. Que tu palabra, Señor, traiga enseñanza para nuestra vida, nos sea de fortaleza, confirme nuestra fe. Gracias porque sabemos, Señor, que tú siempre tienes algo que decirnos. Dirígenos a través de tu buen espíritu, que nada nos distraiga, nos perturbe, Señor, y que pongamos nuestro sentido en esta maravillosa palabra que tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, gracias. Proverbios 29-25 es de donde tomamos nuestro tema en esta ocasión. Proverbios 29-25 dice de esta manera: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será levantado. Otra revisión de la Biblia dice: tenerle miedo a los demás es una trampa. Eso sería el equivalente a lo que leímos en la 909. Tenerle miedo a los demás es una trampa, pero el que confía en el Señor estará a salvo. Hoy hablaremos de la confianza precisamente que debemos de tener en el Señor en medio pues de una sociedad que pues no es nada profundo decir que es una sociedad perversa en la que nos ha tocado vivir. ¿Qué dice la Biblia acerca de los tiempos en los que nosotros estamos viviendo hoy? Estaban anunciados en la Biblia que los días iban a ser malos, que iban a venir tiempos peligrosos, ¿sí? Que la maldad, el Señor Jesucristo lo dijo, se iba a multiplicar. Y como diría Cristina Pacheco, ¿no? Aquí nos tocó vivir en una sociedad mala. Siempre ha habido maldad, siempre ha habido, como dice Proverbios, hombres iracundos, hombres inicuos, hombres perversos, pero en el paso del tiempo la maldad se ha ido desarrollando y ha alcanzado unos límites exorbitantes. Efesios 5, versículos 15 y 16 dicen: mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios. Es decir, que en estos tiempos nosotros tenemos que vivir como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Ahí está, ¿no? Los días son malos. Debemos tener mucho cuidado y sacar el mayor provecho de cada oportunidad, aún sabiendo que el tiempo que nos ha tocado vivir, pues son, como dice aquí la Escritura, son días malos. También en 2 Timoteo 3, del 1 al 5, voy a dar lectura a este pasaje. 2 Timoteo 3, del 1 al 5, están anunciados precisamente los días, y vean la descripción que el apóstol Pablo hace de los tiempos. 2 Timoteo 3, del 1 al 5, dice así la palabra de Dios: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, les llama tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad. Así es la descripción del hombre. Versículo 3, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ellos, y a estos evita. A ver, mirando a nuestra sociedad, al menos en donde nosotros vivimos, esta descripción encaja con la sociedad en la que estamos viviendo. ¿Sí el hombre es así como dice aquí? Sí. Basta mirar a nuestro alrededor o ver las noticias, ver lo que sucede y darnos cuenta que lo que escribió el apóstol Pablo allá en el primer siglo, en este presente siglo en el que nosotros estamos viviendo, pues estamos exactamente viendo
lo que él describió: hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, perversos, iracundos, desleales, sin afecto, sin santidad, sin temor de Dios, etcétera, etcétera. El hombre que no conoce a Dios, esta es su descripción. Y la verdad es que estamos rodeados de personas así. No lo podemos negar, ¿no? Entre los mismos vecinos aquí en la comunidad en la que nosotros vivimos, de repente sabemos que fulanito de tal se dedica a tales cosas, que el otro hace así, que hace asá, y cometen delitos, cosas perversas, y no tenemos que ir tan lejos, ¿no? Entre nuestros mismos vecinos hay gente que, careciendo del temor de Dios, pues se dedica a hacer cosas perversas y malas, dañar al prójimo, despojarle y ponerlo en riesgo. Bueno, eso es lo que dice 2 Timoteo 3 del 1 al 5, y mencionaba yo que el Señor Jesús hablaba de la multiplicación de la maldad. Mateo 24:12, el mismo Señor Jesús lo anuncia. Dice así: y por haberse multiplicado la maldad, está hablando de profecía, de tiempos futuros, está mirando los tiempos finales, y dice que la maldad se multiplicaría, y por esa causa la caridad de muchos se resfriará. Ya no iba a haber amor hacia el prójimo, ¿sí? Ya no iba a haber amor hacia Dios, y bueno, esto pues obviamente iba a causar o iba a verse reflejado pues en todo tipo de conductas perversas del hombre. Bueno, después de estos 3 pasajes que acabo de leer, nosotros pensaríamos que vivir en un mundo así, con semejantes características, como lo acabamos de leer en Efesios, en 2 Timoteo, y lo que dijo el Señor en Mateo 24, vivir en un mundo con estas características, la verdad es que nos llevaría a vivir con zozobra, nos llevaría a vivir con miedo, con ansiedad. Zozobra es el sentimiento de angustia, de tristeza e inquietud por algo que se teme, ¿no? Hay gente que vive con zozobra todos los días. Salen y dicen, bueno, pues es que ¿qué tal si me asaltan? ¿Y qué tal que me pasa esto? Y es que por donde voy dicen que sucede esto. Si nosotros no supiéramos de Dios, viviríamos aterrorizados, abriríamos nuestros negocios con zozobra, pensando a ver en qué momento van a venir a asaltarnos. No dejaríamos salir a nuestros hijos porque sabemos que allá por donde ellos van, pues la maldad está desenfrenada. O sea, viviríamos nosotros aterrorizados con esa zozobra, nada más de pensar en todo lo que la gente hace, de lo que dicen que sucede, o de las cosas que nos consta que suceden, ¿no? Vivimos en un mundo lleno de maldad, esa es nuestra realidad. Y el Señor Jesucristo lo dijo claramente, no lo ocultó. La violencia y la inseguridad son males que no pueden ser frenados. El hombre hace su mejor intento, los gobiernos hacen su mejor intento, las autoridades hacen su mejor esfuerzo por frenar la maldad, y sí, en partes la han frenado, pero es algo que sobrepasa, ¿no? Porque la maldad se sigue cometiendo. Y aquí es donde nosotros tenemos que pensar en lo que dice Proverbios 29:25, que el que confía en Jehová, dice, será levantado, o como leí en la otra revisión, el que confía en el Señor estará a salvo. El que confía en Dios estará a salvo, viviendo aún en medio de una sociedad como la que desgraciadamente nos ha tocado vivir, ¿sí? Decía yo que la inseguridad no puede ser frenada. Estaba yo consultando cuáles son los países más inseguros en el mundo. Si hay datos, si hay información, ¿no? ¿Qué países son los más inseguros? Y el que encabeza la lista es Afganistán. Ese es el primer país, el más inseguro, bueno, según lo consultado ahí en internet, ahí le ponen países más inseguros en el mundo, encabeza la lista Afganistán. Haití ocupa el 7º lugar,
¿sí? Y esto lo comento porque son haitianos los que andan por aquí en este rumbo del sur. Sí, son de Haití, ¿verdad? Alguien me dijo que... Y estaba yo, bueno, allí a veces uno busca una cosa y comienza uno a leer, ¿no? De verdad la pobreza, la situación en Haití es tan difícil, la delincuencia, que entonces uno dice, pues con razón se vinieron, ¿no? De repente los vemos, lo que decía yo el domingo, el domingo en la tarde, vemos a las personas, las juzgamos y decimos, bueno, ¿qué hacen ellos aquí? Si nosotros viviéramos lo que ellos están viviendo en su país, les daríamos muchísima razón de por qué están aquí, ¿no? Porque si pensamos que nuestra ciudad es insegura o que la violencia está sobrepasando, allá están en otro nivel, ¿no? Y entonces diríamos, pues con razón están por acá, ¿no? Pues que Dios los bendiga, la verdad, que Dios los ayude, que ojalá que puedan pues, tener una mejor condición de vida, porque creo que todos buscamos al final eso, ¿no? Haití entonces está en el 7º lugar. Israel está en la lista, en el número 20. Israel también está allí, en la lista de los lugares inseguros. Se me hizo curioso el dato y por eso lo comparto con ustedes. Pero por otro lado hay países donde se vive más seguro. Y bueno, ¿cuáles son esos países? Los más seguros: Islandia, Dinamarca, Irlanda, Nueva Zelanda, Austria. 5 países, los primeros 5 de la lista, ¿no? Sí hay lugares muy seguros. La verdad es que si nosotros, este texto que dice, el que confía en el Jehová, en el Señor Jehová estará a salvo, diríamos nosotros, bueno, pues dependiendo de la ciudad en donde vivas, en el ambiente, en el entorno en el que tú estés viviendo, pues ahí este texto pues obviamente tomaría otra dimensión. Pero bueno, el Señor Jesucristo lo advirtió, no lo negó, lo advirtió. Mateo 10:16, ¿sí? Los creyentes, los hijos de Dios, no estamos exentos de la violencia de este mundo. Mateo 10:16. Así que mira, si no es una contradicción de lo que dice Proverbios 29:25, que el que confía en el Señor estará a salvo. No estamos exentos. El Señor dice en Mateo 10:16, hablándole a sus discípulos, a los que envía a predicar, los envía a sanar enfermos, etcétera, dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Creo que esto es muy ilustrativo. Dice el Señor: a ver, Señor, yo los envío a ustedes, vayan, prediquen el evangelio, hagan sanidades, hagan todo esto. Dice: yo los envío, se los advierte, como ovejas en medio de lobos. Hay peligro, sí. Eso es lo que está diciendo el Señor. Sí hay peligro, y ahí es entonces donde nosotros debemos de confiar en Dios. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, dice el Señor: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ahí está la advertencia del Señor. Dice: ustedes van a ir como ovejas en medio de lobos. Y decía yo, esta imagen, de verdad, pues nosotros ya sabemos, ¿no? Si un lobo ve una oveja, no creo que la deje pasar. No creo que le diga bienvenida. Vean cómo lo dimensiona el Señor. También dice en San Juan 15, versículos 18 y 19. Estamos hablando del peligro de la sociedad en la que vivimos, las características del mundo en el que nos ha tocado vivir, y allí es donde el Señor dice en su palabra que tenemos que confiar. Juan 15, 18 y 19 dicen de esta manera: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros, dice el Señor. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Así dice el Señor: ustedes no son del mundo. Si el mundo los aborrece, ni se sorprendan, dice el Señor: a mí me aborreció primero el mundo. Ustedes no son del mundo, el mundo los va a rechazar. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Y allí está el Señor, ¿no? Anunciándonos, diciéndonos: miren, hay peligro, pero precisamente confíen en Dios.
Confíen en el Señor. Esa es la razón por la que dijo en San Juan 17:15, cuando Él hace la oración al Padre, vean lo que hace Cristo por sus discípulos, por sus hijos, por los suyos, cuando sabe que nosotros estamos viviendo en medio de tanto peligro, precisamente viviendo como ovejas en medio de lobos. Dice el Señor, San Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí? Bien podría Dios apartarnos, ¿sí? Resguardarnos de toda la maldad, pero pues nosotros mismos somos generadores de esa maldad, ¿no? El hombre es perverso, decíamos las razones porque estamos corrompidos. Pero dice el Señor, no ruego que los quites del mundo. Es una oración que está haciendo del Padre, delante del Padre Celestial, y dice, no los quites del mundo, guárdalos del mal. Entonces, cuando tú sales de tu casa a trabajar, cuando tú sales de la escuela, allí está la oración de Cristo. Cuando tú abres tu negocio, cuando tú vas a comenzar tus labores, está la oración de Cristo diciendo, no te ruego que lo quites del mundo, guárdalo del mal, protégelo, ¿no? Y eso es precisamente lo que hace Dios por nosotros. Entonces tenemos que vivir confiados en Dios. Tenemos que confiar en el Señor, aún sabiendo cómo está la sociedad, cómo es el ambiente en el que nos ha tocado vivir. Pese a que se siga multiplicando la maldad, la palabra de Dios dice, tú confía en el Señor. No estás exento, pero tú confía en el Señor. En los últimos meses habían subido información por ahí en internet, personas desaparecidas, que eran familiares de creyentes, ¿no? de hermanos, por lo menos 2 casos, creo que me enteré de 2 casos, y uno dice, pues ¿qué pasó con esto, no? Vean cómo no estamos exentos, de verdad que Dios nos guarde. Por eso el Señor Jesús nos enseñó a orar en la oración del Padre Nuestro, líbranos del mal. No niega la existencia del mal, no niega el peligro en el que nosotros vivimos, pero así nos enseñó a orar el Señor Jesús, ¿no? Y creo que para vivir confiados esta oración es muy, la verdad, muy confortadora, muy alentadora, el decir, Señor, guárdame del mal en este día, ¿no? Cuando tú abres tu negocio, cuando tú vas a la escuela, cuando sales de casa, Señor, guárdame del mal. Así, simplemente, Señor, guárdame del mal, guárdame del peligro, ¿no? Porque les decía yo, viviríamos nosotros angustiados, viviríamos en zozobra de saber que nuestros hijos, nuestras hijas van a una ciudad donde sabemos que la maldad está desatada. A mí me llamó mucho la atención, y bueno, les hablo de este tiempo que no recuerdo cuándo fui al Zócalo, al centro, en el metro, los mismos vigilantes están gritando, cuiden celulares y carteras. Antes de que entres a los vagones, te están gritando en las estaciones, cuiden celulares y carteras. Hace años, pues, ¿qué escuchábamos eso, no? Se sabía que robaban, que asaltaban. Hoy es el pan de cada día. Cuida tu teléfono y tu cartera. Entonces te subes al metro así, ¿no? De verdad, vivimos tiempos peligrosos, pero orar a Dios y decir, Señor, guárdame del mal, ¿no? Cuando nuestros hijos salen, Señor, guárdalos del mal, protégelos, de verdad. ¿Y para dónde vamos? Pues no esperemos, la verdad es que las cosas mejoren, no esperemos que mejoren, pero sí podemos vivir confiados en el Señor. Bueno, vamos a confiar en Dios, vamos a confiar en su palabra. Mateo 10:28. Escuchen lo que dice el Señor, Mateo 10:28. ¿Hasta dónde lleva el Señor este asunto de confiar en Él? Y también el riesgo en el que nosotros vivimos, expuestos, dije, no estamos exentos, expuestos a ese peligro. Dice el Señor en Mateo 10:28, les advierte a sus discípulos, y no temáis a los que matan el cuerpo. Aun si estuviésemos en riesgo de perder la vida, yo sé que no es fácil, ¿no?
No es fácil escuchar esta palabra cuando dice: no temáis a los que matan el cuerpo. Quienes se han visto amenazados en alguna ocasión, no sé si yo ya les he compartido esta parte de las experiencias que uno vive aquí en la ciudad. Venía yo del Estado de México de predicar, esperaba yo el camión ahí en San Ángel. De repente se para un taxi, 2 hombres se ponen detrás de mí, me meten a la fuerza al taxi, me comienzan a entrevistar, me quitan mis pertenencias, me dicen: agáchate, no quiero que nos veas. Uno me está picando con un picayelo aquí en la pierna, el otro también me venía picando por acá en las costillas, y bueno, inmediatamente me puse a orar y me vinieron a dejar acá por la Carrasco. Por ahí me vinieron. Yo pensé que habían agarrado allá para San Jerónimo, porque pues uno de repente pierde la noción. Entonces, yo experimenté eso, ¿no? Me comenzaron a entrevistar: ¿a qué se dedica tu papá? ¿Tus familiares? ¿En qué trabajan? ¿Tú a qué te dedicas? Y le dije: mira, yo soy predicador del evangelio, yo predico la palabra de Dios, soy pastor, yo no gano mucho dinero, mira, aquí está, si quieres mi Biblia. Y me dice: no, eso no. Y creo que por eso me bajaron. Era lo único que traía, y todavía se burlaron de mí porque venía de traje. Uno dice: de traje y sin dinero. Pues sí, le digo: pues predico el evangelio, predico la palabra de Dios. Pero cuando tú vives una situación así, tú recuerdas pasajes de estos, ¿no? En el que el Señor te dice: no temas de ellos. Pero es inevitable sentir miedo, ¿no? Mi adrenalina se disparó al 1000%, de verdad. O sea, tú le dices a una persona que fue secuestrada, tú le dices: pero Dios dice no tengas miedo. Y dice: no sabes lo que dices, no sabes lo que se siente, ¿no? Simplemente en un asalto, ¿no? En un asalto a mano armada se subieron los del camión. Y tú dices: no tengas miedo. No, ¿cómo no voy a tener miedo? Somos seres humanos, estamos viviendo en esto, pero el Señor, por eso dije, vean hasta dónde los lleva, y dice: y no teman a los que matan al cuerpo, porque mira, finalmente, ¿qué te podrían hacer? Quitarte la vida. Dice: pero no teman a los que matan al cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y recalco, obviamente estas palabras toman otra dimensión dependiendo de la experiencia, ¿no?, que uno haya tenido, porque de verdad hay hermanos que han tenido otro tipo de experiencias, a lo mejor todavía mayores a lo que yo ahorita rápidamente les acabo de describir, ¿no? Si fue un intento de secuestro, simplemente fue un asalto, no lo sé, pero se siente horrible. Pero bueno, aquí estamos viviendo, ¿no? Pero recuerda que el Señor diariamente está intercediendo por nosotros. No te ruego que los quites del mundo, guárdalos del mal. Tú confía en Dios. Confía cuando salgas de casa, cuando te vayas a trabajar, cuando te vayas a la escuela, cuando lleves a tus hijos al colegio, cuando abras tu negocio, cuando salgas manejando. Tú confía en Dios, ¿no? Eso es lo que el mensaje de la Biblia, ¿no? Proverbios 29-25, el que confía en el Señor estará a salvo. Pero tener miedo de los demás hombres, dice, es una trampa. Si viviéramos con miedo, no saldríamos de casa, ¿no? Por el miedo a los asaltos, por el miedo a los secuestros, por el miedo a las violaciones, por el miedo a tantas cosas que hoy nosotros conocemos. Bueno, hay que confiar en Dios. También tenemos que confiar en su justicia, en la palabra que Él nos ha dicho. Tenemos que confiar en su justicia. Recuerda que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿no? Eso es lo que dice la Escritura. El Señor es lento para la ira, grande en misericordia, pero dice la Biblia que Él no dará por inocente al que es culpable. Si hay gente que se dedica a hacer todo este tipo de maldades, bueno, Dios tenga misericordia de ellos, porque en el día del juicio el Señor no dará por inocente a todos los que son culpables. Tenemos que tener fe en Dios. La verdad es que aquí la fe forma un papel muy importante, toma un papel muy importante en nuestra confianza en Dios, ¿sí? La Escritura dice que al que cree todo le es posible. Si creemos que Dios nos guarda del mal, pues Dios es poderoso para guardarnos del mal. Dice el Salmo 121, texto número 8, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre.
Esa es una oración que ya la hemos comentado, el Salmo 121 es una oración que los judíos hacen todos los días, ¿sí? Esa es su oración: Jehová guardará tu salida y tu entrada. Dice también en el texto 4, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Esa es la fe, esa es su confianza que ellos tienen, que nosotros mismos tenemos. Salmo 34, 7 dice también: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Recuerda esto para confiar en Dios. Recuerda que tú no estás solo, que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y la Escritura dice, nos defiende. También el Salmo 125:1 dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no deslizará, es decir, que no se mueve, sino que estará para siempre. Debemos confiar entonces en el amor, en la misericordia, en la justicia, en el poder de Dios, confiar en las promesas que Él nos ha dado. El Señor Jesucristo nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es lo único, hermanos, que nos sostiene a nosotros para estar confiados en una sociedad que pues cada vez está más llena de violencia, más llena de maldad. Si tú y yo hemos sido guardados en integridad, es por la protección de Dios y porque hemos aprendido a confiar en Dios. Así que, decía yo, no importando en cuánto más tenga que seguir creciendo la maldad, recuerda, confiar en Dios es lo mejor que podemos hacer. En su amor, porque, pues mira, si la Biblia dice que Dios por amor entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros para darnos salvación y la vida eterna, pues ¿qué no haría Dios por amor, ¿no? ¿Qué no haría? En su misericordia, bueno, porque pues aunque no la merecemos, recuerden, la misericordia no la merecemos, pero pues ahí está su cuidado, su protección. Él se compadece de nosotros como un padre se compadece de sus hijos. Y bueno, en el poder, recuerden que no hay nadie más poderoso que nuestro Dios. Y el profeta Jeremías dice que Él está con nosotros como un poderoso gigante. Dios está con nosotros. Entonces, pues desgraciadamente la realidad en la que vivimos pues es esta, pero confiar en Dios, como dice el proverbista, es mucho lo mejor, ¿sí? Es mucho mejor. Estaremos a salvos si nosotros confiamos en Jehová, a que si estamos nosotros con miedo de las personas por lo que hacen o a lo que se dedican. Así que oremos cada día, encomendemos nuestras vidas en las manos del Señor. Dice la Escritura, porque Él, dice el apóstol Pedro, porque Él tiene cuidado de nosotros. No dependemos de las circunstancias de la vida, no dependemos de las personas, no dependemos de los gobiernos, aun cuando ellos hacen lo mejor de su parte. Nosotros solamente dependemos de Dios y por eso nosotros podemos vivir tranquilos, confiados, solamente esperando en su bendición. Que Dios, hermanos, nos guarde, nos proteja. Vamos a orar. Voy a terminar con una oración pidiéndole al Señor que proteja nuestras vidas, proteja nuestras familias. Pónganse de pie y acompáñenme para orar. Y si alguien en su hogar está siguiendo la transmisión, pues también que el Señor bendiga sus hogares y sus familias. Oramos. Señor bendito, tú conoces nuestra vida. Tú sabes, Señor, cómo hemos vivido todo este tiempo. Tú sabes las cosas que nos han acontecido. Tú sabes las experiencias desagradables que hemos sufrido, Señor. Aquí mismo en tu casa de oración, recordando, Señor, que pues tiempo atrás los delincuentes se metían a robar, y cuántos templos no sabemos, Señor, que también han sido víctimas de asaltos, iglesias en plenos cultos, Señor, han sido amenazados. Los creyentes, Padre eterno, somos precisamente también propensos a sufrir toda esta maldad. ¿Y a quién más iremos, Señor? ¿Quién más podría protegernos? Ir a la autoridad, ir a la policía, aun cuando, Señor, fuésemos nosotros a ellos. Padre, la verdad es que nuestra vida solamente puede estar segura en ti. Si tú no nos defiendes, no hay nadie que nos pueda defender.
Por eso en esta noche, Señor, oramos para que bendigas a nuestros hermanos que tienen un negocio, que tú los guardes, Señor, de gente perversa, que no se acerquen a cometer maldades. Bendice a nuestros hijos que cada día salen a la escuela, las jovencitas, Señor, nuestras hermanitas que por la noche tienen que regresar a sus hogares, a veces vienen solas, y protégelas. De verdad, Señor, que si pensáramos en cuánto peligro hay a nuestro alrededor, viviríamos temerosos, Señor, de todas estas cosas. Y ahí es donde tú nos has enseñado a confiar en ti, a depositar, Señor, toda nuestra confianza, porque tú eres poderoso para guardarnos sin caída. Cuida, Señor, de nuestros hogares, cuida de nuestras familias, líbranos de todo peligro. Sé, Señor, que no lo merecemos. Reconocemos que somos pecadores y no merecemos todo esto que te pedimos, pero solamente por amor a tu nombre, por amor a ti mismo, Señor, y cumpliendo tus maravillosas promesas, cuídanos. Y Padre eterno, permítenos cada día orar como Cristo nos enseñó, pidiéndote que tú nos guardes de todo este mal. A tu nombre sea la gloria, Señor. Bendice a todo tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.